No corras demasiado lejos, pequeño. Mauricio Díaz, de 72 años, gritó con una amplia sonrisa, observando a su nieto de 7 años, Elías, correr por el césped con una cometa de papel en la mano. El sol de la tarde bañaba el parque central de Madrid con un tono dorado suave. Las familias descansaban en mantas de picnic, los niños reían y los pájaros cantaban por encima. Una escena perfecta de sábado. Mauricio ajustó su abrigo beige hecho a medida y se sentó con gracia en el banco, con la espalda erguida y los ojos siguiendo a Elías con cariño. A pesar de su edad, su presencia irradiaba elegancia. Su barba entrecana enmarcaba un rostro dignificado por el tiempo, y un discreto pin dorado brillaba en su solapa. Un regalo del hospital donde había realizado cirugías que salvaron vidas durante décadas. ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Está volando!, gritó Elías, saltando de alegría mientras la cometa atrapaba la brisa. Mauricio soltó una leve carcajada. Claro que sí. Tienes el viento a tu favor, campeón. Momentos como ese eran invaluables. El tipo de paz que Mauricio se había ganado tras años de servir a su comunidad, salvar vidas y construir un legado. Pero la paz es frágil en un mundo donde el color de la piel puede reescribir la realidad en cuestión de segundos. Un coche patrulla avanzaba lentamente por el camino. Mauricio lo notó con el rabillo del ojo. 2 agentes en su interior. Un hombre blanco joven y una mujer blanca de más edad miraron hacia el campo abierto. Su mirada se detuvo. Mauricio no pensó mucho en ello. Sacó su teléfono para tomar una foto de Elías corriendo, con la cometa elevándose tras él. Pero los agentes no siguieron su camino. En cambio, el coche se detuvo cerca del banco. Las puertas se abrieron. Señor, llamó la agente con tono severo. ¿Podemos hablar con usted un momento? Mauricio se giró, confundido pero tranquilo. Por supuesto, respondió, poniéndose de pie con cortesía. ¿Hay algún problema, agentes? El agente más joven se acercó con el rostro tenso. ¿Qué está haciendo usted aquí hoy? Mauricio alzó una ceja. Solo estoy pasando tiempo con mi nieto. Los ojos del agente se dirigieron a Elías. ¿Y ese es su nieto? Mauricio esbozó una media sonrisa. Sí. Elías. Puede preguntarle si quiere. ¿Tiene alguna identificación con usted?, preguntó la agente, con tono firme. La sonrisa de Mauricio se desvaneció ligeramente. Sí, claro. ¿Puedo preguntar por qué me lo solicita? Hemos recibido un reporte de una actividad sospechosa que involucra a un adulto y un niño que aparentemente no parecen ser familiares, respondió ella sin rodeos. El pecho de Mauricio se tensó. ¿Disculpe? Señor, necesitaremos que se aleje del banco y mantenga las manos donde podamos verlas. Las personas en el parque comenzaron a voltear la cabeza. Una pareja se detuvo a mitad de su paseo, mirando. Un hombre sacó su móvil y comenzó a grabar. Mauricio permaneció inmóvil. Agentes, les aseguro que no hay nada sospechoso aquí. Elías es mi nieto. Su madre es mi hija, Amanda Díaz. Tal vez la conozcan, jueza de familia en esta ciudad. Pero el joven agente ya había desabrochado su funda. Señor, aléjese del niño, ordenó con dureza. Elías, llamó Mauricio con suavidad, intentando no alarmar al niño, quien ahora permanecía inmóvil, sujetando con fuerza la cuerda de la cometa con manos temblorosas. Abuelo, la voz de Elías tembló. Todo está bien, hijo, dijo Mauricio, con calma. Quédate donde estás. Señor, esta es su última advertencia, gritó el agente. Aléjese y ponga las manos detrás de su espalda. Mauricio levantó lentamente las manos, visiblemente atónito. Están cometiendo un grave error. La multitud crecía. Móviles en alto, murmullos, incredulidad. ¿Esto va en serio? ¿Están arrestando a ese hombre? Solo, estaba sentado ahí. Es su nieto. Los vi jugar durante 1 hora. Pero los agentes no escuchaban razones. La agente se acercó con las esposas en la mano. Está bajo sospecha de poner en peligro a un menor y posible intento de secuestro hasta que verifiquemos su identidad. La voz de Mauricio se quebró levemente, pero se mantuvo sereno. ¿Van a arrestar a un abuelo frente a su nieto, sin siquiera verificar los hechos? Podrá explicarlo en la comisaría, respondió ella con frialdad. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Elías soltó un grito. ¡Abuelo! Todo estará bien, Elías. No te preocupes, gritó Mauricio,
su voz tambaleándose mientras los agentes lo empujaban hacia el coche patrulla. Los teléfonos móviles captaron cada momento. Un niño llorando. Un anciano respetado esposado. Espectadores atónitos. Nadie podía creer lo que estaba presenciando. Dentro del coche patrulla, Mauricio miraba por la ventana, con una expresión mezcla de dolor y furia serena. En su mente, no pensaba en su reputación, no pensaba en la vergüenza, pensaba, van a descubrir quién soy, y cuando lo hagan, se arrepentirán de cada segundo de esto. El frío acero de las esposas aún presionaba contra las muñecas de Mauricio, mientras se sentaba en la sala de detención mal iluminada de la comisaría. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, proyectando un tono estéril sobre el espacio. Estaba erguido en la silla de plástico, las manos reposando sobre las rodillas, los ojos tranquilos, pero con un fuego silencioso ardiendo por dentro. Había pasado décadas manteniendo la compostura en quirófanos, donde cada segundo podía significar vida o muerte. Un agente mal entrenado y una placa no iban a quebrarlo. Pero aún así, la humillación dolía más de lo que había imaginado. Un agente joven pasó frente a la sala, echando un vistazo. «¿Quién es ese tipo?», murmuró a otro. «No parece el tipo que secuestra niños en parques. Aparentemente, dice que el niño es su nieto. Estamos verificando». Mauricio cerró los ojos un momento, respirando profundamente para calmarse. No estaba enojado por él mismo. Estaba enojado por Elías, un niño obligado a ver cómo su héroe era tratado como un criminal, simplemente por ser negro en un parque. Al otro lado de la ciudad, Amanda Díaz irrumpía por las puertas del Tribunal de Justicia, móvil en 1960. Mano, el rostro pálido de furia. Su asistente corría detrás, intentando alcanzarla. «Consígueme al jefe de policía. ¡Ahora mismo!», gritó Amanda, ya marcando un número. El momento en que recibió la llamada sobre la detención de su padre, su mundo entero se tambaleó. Su padre no era solo un médico jubilado, era una leyenda. Había realizado más de 12.000 cirugías, construido hospitales en zonas marginadas, financiado becas para estudiantes negros de medicina y donado millones a la investigación del cáncer infantil. Incluso una clínica comunitaria llevaba su nombre, Centro de Salud Mauricio Díaz, y ahora estaba en una celda, acusado de secuestrar a su propio nieto, sin que se realizara ni una sola llamada de verificación. Salió disparada de su oficina. «Vamos a la comisaría. Ya». De vuelta en la estación, el agente López, el oficial joven que había arrestado a Mauricio, regresó con los resultados preliminares de la verificación de identidad. Tenemos la confirmación. Díaz Mauricio, ex jefe de cirugía, múltiples premios, filántropo, sin antecedentes, obviamente». La sargenta Herrera frunció el ceño. «¿Y el niño?». «Coincide. Elías Díaz, 7 años, nieto». Hubo un largo silencio entre ellos. «La hemos cagado», dijo Herrera en voz baja. López se removió incómodo. «¿Deberíamos liberarlo?». Herrera dudó. «Aún no. Esperemos al capitán». Pero ya era demasiado tarde. Amanda llegó como una tormenta. Su voz retumbaba en los pasillos antes de llegar al mostrador de recepción. «¿Dónde está mi padre?». Todos los agentes se giraron. El sargento de recepción levantó la vista, sorprendido. «Señora, ¿puedo ayudarla?». «Soy la jueza Amanda Díaz», espetó mostrando su placa. «Han detenido ilegalmente a mi padre, un ciudadano respetado, frente a su nieto menor, sin causa, sin investigación y sin sentido común. Más les vale sacarlo aquí, ahora». Hubo un ajetreo de movimientos, teléfonos sonando, agentes murmurando. Algunos la reconocieron al instante. Muchos se habían presentado ante ella en los tribunales. Algunos recordaban fallos donde defendió los derechos civiles con una integridad feroz. En cuestión de minutos, Mauricio fue escoltado hacia afuera, aún con las esposas puestas. Los ojos de Amanda se abrieron con incredulidad. «¿Ni siquiera le han quitado las esposas?». «Señora, nosotros», comenzó López. «No, hables», lo cortó en seco. «Solo quítenselas, ahora mismo». Herrera buscó apresuradamente la llave y liberó las muñecas de Mauricio. Él se las frotó suavemente, aún sereno. «¿Estás bien, papá?». «Estoy bien», respondió, en voz baja. «¿Elías?». «Está con la vecina. Asustado, pero a salvo». Mauricio asintió lentamente. Luego se volvió hacia los agentes. «¿Saben qué es lo que más duele?».
dijo con calma, pero con peso en cada palabra. No que me arrestaran sin motivo. No que me humillaran frente a mi nieto. Lo que duele es saber que esto no se trata de mí. Se trata de cada hombre negro que no será reconocido, que no tendrá una hija con poder, que no será creído. Nadie respondió. Mauricio se acercó a López y lo miró a los ojos. Algún día recordarás este momento. Y espero que entiendas que el daño no está en las esposas, está en lo que simbolizan. Amanda tomó suavemente el brazo de su padre. Vámonos, papá. Salieron de la comisaría en silencio. Pero dentro de ambos, algo se había encendido. Esa misma noche, Mauricio se sentó junto a la ventana de su estudio, observando a Elías dormir en el sofá tras un día largo. El niño se había negado a alejarse de su lado. Las manos de Mauricio temblaban levemente mientras sostenía una foto, enmarcada, él, Amanda y un joven Elías en una gala benéfica. Detrás de aquella sonrisa, ahora veía una nueva responsabilidad, no solo hacia su familia, sino hacia una sociedad que aún no lograba ver su humanidad. Miró el perfil urbano y susurró para sí mismo. Es hora de que sepan quiénes somos realmente. Cuando Mauricio Díaz despertó a la mañana siguiente, su nombre estaba en todas partes. Médico negro millonario arrestado en un parque mientras jugaba con su nieto. Perfil racial en su peor expresión. Respetado cirujano humillado por la policía. La jueza Amanda Díaz enfrenta a los agentes tras el injusto arresto de su padre. Las grabaciones hechas por los testigos se habían viralizado durante la noche. Las redes sociales estallaron con etiquetas como Justicia para Mauricio, Caminando siendo negro, y Basta ya. Los presentadores de noticias analizaban el evento, celebridades expresaban su indignación en redes, y el país entero estaba mirando. Mauricio se sentó en la mesa del comedor, removiendo lentamente su café. Amanda iba y venía, móvil en mano. Llamaron de Informe Nacional, dijo, revisando sus mensajes. Quieren entrevistarte esta noche, horario estelar. Mauricio exhaló. Amanda, soy cirujano, no orador público. No, papá, eras cirujano. Ahora, eres un símbolo. Él la miró, frunciendo el ceño. Esto no se trata solo de ti, papá. Se trata de cada hombre negro que alguna vez fue tratado como sospechoso antes que como ser humano. Continuó. Tienes que hablar. Mauricio suspiró, frotándose las sienes. Había pasado toda una vida salvando vidas, no luchando por su propia dignidad. Pero si no era ahora, ¿cuándo? Finalmente, dejó su taza. Entonces asegurémonos de que nos escuchen. Esa noche. Entrevista en vivo. Los brillantes focos del estudio iluminaban a Mauricio, sentado frente a la reconocida periodista Elena Cordero en Informe Nacional. Su traje azul marino estaba impecable, su postura recta, su expresión serena, pero sus ojos ardían con una furia contenida. Elena, conocida por sus entrevistas incisivas, se acomodó en su silla antes de hablar. Doctor Díaz, gracias por estar aquí esta noche. Todo el país ha visto el video de su arresto. ¿Qué desea decirle al público? Mauricio respiró hondo. Luego, habló. Ayer, no solo fui esposado, fui silenciado. Mi historia fue borrada, antes de ser escuchada. Mi amor por mi nieto fue puesto en duda por el color de mi piel. Y lo peor, mi nieto, un niño de 7 años, tuvo que verlo todo. Elena se inclinó hacia adelante. El departamento de policía emitió un comunicado diciendo que solo seguían el protocolo. ¿Qué protocolo?, interrumpió Mauricio, su voz firme pero afilada. El protocolo que asume que un hombre negro con un niño mestizo debe ser un secuestrador y no un abuelo. El que prioriza la fuerza sobre los hechos. El mismo que siempre falla con nosotros, pero nunca con ellos. El estudio quedó en silencio. La intensidad de su voz cortó el aire como una hoja. Elena carraspeó. Los oficiales involucrados están bajo revisión. ¿Cree usted que deberían ser despedidos? Mauricio negó con la cabeza. Esto no se trata de 2 agentes. Se trata de un sistema entero que ve a los hombres negros como amenazas antes que como padres. Si despiden a 2 oficiales hoy, ¿qué cambiará mañana? Nada, porque la mentalidad permanece. Elena insistió. Entonces, ¿qué debería cambiar? Mauricio miró directamente a la cámara.
Su voz se suavizó, pero sus palabras pesaban. ¿Sabe lo que quiero? Quiero que Elías crezca en un mundo donde su abuelo no tenga que demostrar que pertenece, donde su padre, su tío, sus futuros hijos, hizo una pausa, la garganta apretada, no sean vistos como criminales solo por existir. El público estaba en silencio. Incluso Elena no tuvo una respuesta inmediata. Mauricio continuó. Si el departamento de policía quiere arreglar esto, que empiecen admitiendo la verdad, que el perfil racial es real, que el sesgo implícito mata la confianza antes de matar cuerpos, y que hasta que tratemos la dignidad como un derecho y no como un privilegio, hombres como yo siempre estarán a una suposición equivocada de distancia de unas esposas. Elena finalmente habló. Doctor Díaz, si tuviera un mensaje final, para quienes lo ven, ¿cuál sería? Mauricio miró directamente al lente. Su voz era serena, inquebrantable. Si esto me pudo pasar a mí, ¿qué cree usted que le pasa al hombre negro que no tiene título? Sin cámaras, sin voz. La pantalla se desvaneció a negro. La entrevista había terminado. Pero la lucha apenas comenzaba. Al día siguiente, la ciudad hervía. La entrevista de Mauricio había explotado en los medios nacionales. Los noticieros repetían sus palabras en bucle. Las redes sociales ardían. Influencers, líderes comunitarios e incluso celebridades compartían el fragmento donde miraba directo a cámara y decía, si esto me pudo pasar, a mí, ¿qué cree usted que le pasa al hombre negro sin voz? Pero con la atención llegó la resistencia. La policía emitió un nuevo comunicado, más frío que el anterior. Aunque el incidente es desafortunado, los agentes actuaron conforme a los protocolos. La situación está siendo revisada internamente. Las declaraciones del doctor Díaz fueron incendiarias y no reflejan los hechos del caso. Peor aún, varias fuentes anónimas empezaron a filtrar información a la prensa. Un titular decía, Sindicato policial, doctor Díaz tiene agenda política. Utiliza el incidente para ganar notoriedad. Otro. Fuentes afirman que la jueza Amanda Díaz presionó a los agentes fuera de cámara. Amanda miraba la pantalla, del portátil, los puños apretados. Están intentando difamarte, dijo con amargura. Mauricio estaba al otro lado del salón, sereno, compuesto, pero visiblemente agotado. No les importa la verdad. Les importa el control. Te están pintando como un viejo negro furioso que quiere sembrar el caos. Mauricio no se inmutó. Bien, que lo hagan, porque sí estoy furioso, y deberían estar incómodos. Pero la campaña de desprestigio se intensificó. Un programa matutino local emitió un segmento con exagentes retirados que aseguraban que el arresto fue procedimiento estándar y que la raza no tuvo nada que ver. Un locutor de radio se burló de su discurso. ¿Un millonario llorando por unas esposas? Venga ya. Peor aún, la escuela de Elías informó que algunos padres habían comenzado a retirar a sus hijos del aula, alegando que la presencia del niño estaba creando una distracción mediática. Amanda irrumpió en el salón. Ahora están perjudicando a Elías. Esto se está poniendo feo. Mauricio se levantó, más despacio que de costumbre. El peso comenzaba a notarse, no en su espíritu, sino en su cuerpo. Por primera vez, Amanda lo vio dudar. Quizás, dijo suavemente, quizás sea hora de dar un paso atrás. Amanda lo miró, impactada. ¿Qué? No. Has llegado demasiado lejos. Yo no quería un movimiento, solo quería paz. No empezaste esto, papá. Ellos lo hicieron, pero ahora tienes al mundo entero mirando. No dejes que borren la historia otra vez. Mauricio miró por la ventana. Afuera, algunos reporteros se agolpaban cerca de la entrada. Las cámaras, el ruido, la presión. Estaba agotado. Y aún así, llamaron a la puerta. Amanda la abrió y encontró al reverendo Cortés, viejo amigo de Mauricio y líder de una de las iglesias comunitarias más grandes de la ciudad. Entró con autoridad serena. Vi la entrevista, dijo abrazando a Mauricio, y vine a decirte algo muy sencillo. No te detengas ahora. Mauricio alzó la mirada. Aunque estén intentando destruirme, solo intentan destruirte porque tocaste una herida. Eso no es derrota. Es progreso. El reverendo Cortés se sentó junto a él.
Ya no hablas solo por ti. Te has convertido en un espejo, Mauricio. Y por eso quieren romperlo. Amanda, apoyada contra la pared, brazos cruzados, observaba a los dos hombres, símbolos de legado y resistencia, compartiendo un momento de fuerza silenciosa. Pero entonces llegó el golpe final. Un concejal, conocido por sus vínculos con el sindicato policial, anunció una investigación formal contra Amanda Díaz, acusándola de conducta impropia e influencia indebida respecto al caso de su padre. La noticia golpeó a cientos en la familia como un trueno. «Quieren silenciarnos a los dos», dijo Amanda, atónita. Mauricio la miró. «Ahora van tras ti». «Puedo soportarlo», respondió con firmeza. «Pero tú necesitas saber algo, papá». Se acercó, se arrodilló a su lado y le susurró. «Esto ya no es solo una historia. Es historia. Y tú la estás escribiendo». Mauricio la miró fijamente, y en su interior supo que ella tenía razón. Pero en ese momento, rodeado de escándalos, atacado desde todos los frentes, su familia bajo fuego, sintió que todo el sistema había volcado su peso sobre él. Y por primera vez desde aquella tarde terrible en el parque, Mauricio Díaz sintió miedo. 3 días después, Mauricio Díaz permanecía en silencio detrás del telón del auditorio abarrotado. El alcalde había convocado una asamblea pública, supuestamente para escuchar las preocupaciones de la comunidad. Una puesta en escena política, nada más. La ciudad estaba bajo fuego, y la administración necesitaba una distracción, un gesto para calmar los ánimos. Pero lo que no esperaban era lo que Mauricio estaba a punto de revelar. «¿Estás seguro de querer hacer esto?», susurró Amanda mientras ajustaba el micrófono de solapa en la chaqueta de su padre. Mauricio asintió. «Sí. Estoy cansado de dejar que ellos controlen la historia». Desde detrás del telón, podía escuchar al alcalde dar un discurso ensayado sobre valores compartidos y trato igualitario para todos los ciudadanos. Las mismas frases que la gente había oído cientos de veces. Palabras vacías. Entonces, la voz del presentador retumbó en el auditorio. «Damas y caballeros, por favor den la bienvenida al doctor Mauricio Díaz». Cuando Mauricio salió al escenario, la multitud estalló en aplausos. Una oleada larga, atronadora y cargada de emoción que tardó varios minutos en calmarse. Se acercó al atril, respiró profundamente y comenzó. «Se me pidió hablar sobre mi experiencia. Pero lo que realmente quiero contar es por qué mi experiencia ocurrió en 1911. Primer lugar, el público se inclinó hacia adelante. Pasé 40 años de mi vida sirviendo a esta ciudad, salvando vidas, formando médicos, construyendo clínicas, financiando becas. He donado más de 12 millones de euros a causas en todo el país. Pero nada de eso importó. Cuando 2 agentes me miraron y vieron una amenaza en lugar de un abuelo, la sala quedó en silencio absoluto. ¿Saben qué es aún más doloroso? Que todavía no se han disculpado. Ni una sola vez». Hizo una pausa. «Y ahora han comenzado a atacar a mi hija, una jueza en ejercicio, para desacreditar todo lo que hemos dicho, porque el sistema no solo castiga la verdad, también intenta borrar a quienes la cuentan». Se escucharon exclamaciones de asombro en el público. Algunos negaban con la cabeza, incrédulos. Pero Mauricio no había terminado. Iba a dejarlo pasar, de verdad. Pensé que tal vez las cosas se calmarían, que la gente seguiría con su vida. Pero entonces empecé a recibir cartas. Cientos. De padres negros, de madres, de abuelos. Todos, diciendo lo mismo. «Gracias. Gracias por mostrarle al mundo lo que enfrentamos todos los días». Sacó una carta del bolsillo de su chaqueta. «Quiero leerles una de ellas». Desplegó el papel. «Doctor Díaz, no soy nadie especial. Trabajo en un almacén. Nunca he salido en televisión. Pero su historia me dio fuerza. La semana pasada, me detuvieron mientras caminaba con mi sobrina después del colegio. Me retuvieron 1 hora mientras ella lloraba. Dijeron que coincidía con una descripción. No hablé en ese momento, pero hoy, gracias a usted, lo hice. Gracias por ser valiente para que el resto podamos empezar a hacerlo también». Mauricio bajó lentamente el papel. Algunas personas en el público tenían los ojos llenos de lágrimas. Él levantó la mirada, ahora con voz más firme. «Así que tomé una decisión, no solo por mí, no solo por Elías,
sino por cada persona que ha sido juzgada antes siquiera de abrir la boca. Por eso, hoy anuncio el lanzamiento de una nueva fundación, la Iniciativa Elías, un programa nacional enfocado en la rendición de cuentas policial, formación en sesgos raciales y apoyo legal a las víctimas de perfilamiento racial. El público estalló. Aplausos, vítores, gente de pie, gritando su nombre. Y justo cuando el bullicio comenzaba a disminuir, Mauricio habló de nuevo, más alto esta vez. Ah, y una cosa más. Sonrió, sacando de su chaqueta una pequeña carpeta. Este es el contrato de compra de una participación mayoritaria en Soluciones de Seguridad Centinela, el mayor contratista privado de formación usado por el cuerpo policial de esta ciudad. Murmullos recorrieron el auditorio. Desde ayer, soy propietario del 35% de la empresa. Hizo una pausa. Así que si el sistema no cambia desde dentro, entonces lo cambiaré desde arriba. El público volvió a estallar. Más fuerte que nunca. Amanda, entre bastidores, estaba atónita. Ni siquiera ella lo sabía. El reverendo Cortés tenía lágrimas en los ojos. En toda la ciudad, personas viendo la transmisión en sus casas se pusieron de pie, aplaudieron, lloraron, gritaron de orgullo. Y en la comisaría, el agente López y la sargenta Herrera miraban en silencio desde la sala de descanso, los ojos fijos en la pantalla. Mauricio Díaz no solo había hablado con la verdad al poder, se había convertido en poder. Las siguientes 48 horas se sintieron como un terremoto. El discurso de Mauricio Díaz en la asamblea pública había encendido un fuego que la ciudad no podía apagar. El anuncio de la iniciativa Elías y su participación en Soluciones de Seguridad Centinela sacudieron todos los niveles del gobierno local, y mucho más allá. Los medios no podían dejar de hablar del tema. Médico negro arrestado, ahora es dueño de la empresa que capacita a la policía. De víctima a visionario, el doctor Díaz transforma el racismo en reforma. Y dentro del departamento de policía, el ambiente era tenso. Una mezcla extraña de pánico, silencio y murmullos de indignación. El capitán Morales cerró de un portazo su oficina. Su voz retumbó por el pasillo. ¿Quién demonios permitió que este hombre se convirtiera en nuestro jefe sin que nadie lo supiera? La sargenta Herrera se sentó rígida frente a él. Señor, nadie lo permitió. Lo compró, en el mercado abierto. Pues ahora nuestro departamento responde ante un hombre al que esposamos en un maldito parque. Tal vez, dijo ella con cautela, deberíamos haberlo tratado mejor. El capitán Morales la fulminó con la mirada. No te me ablandes ahora. Pero ya era demasiado tarde. El equilibrio de poder había cambiado, y todos lo sabían. En el ayuntamiento, la oficina de la alcaldesa entró en modo crisis. La presión pública aumentaba para que se tomaran medidas disciplinarias contra los agentes involucrados, así como una revisión formal de las políticas de perfil racial. Mauricio aún no había presentado una demanda, pero la amenaza pendía como una tormenta en el horizonte. A puerta cerrada, los asesores de la alcaldesa debatían intensamente. Si nos demanda, dijo uno, esta ciudad podría perder millones. La confianza pública ya está por los suelos. Tenemos que actuar antes de que lo haga. A la mañana siguiente, la alcaldesa dio una conferencia de prensa, rodeada de asesores de diversidad y defensores de derechos civiles. Esta administración reconoce que lo ocurrido al doctor Díaz fue inaceptable, declaró. A partir de hoy, la ciudad implementará formación obligatoria contra sesgos para todos los agentes, ampliará los programas de enlace comunitario y realizará una auditoría completa de los casos de perfilamiento interno de los últimos 5 años. Sonaba pulido. Pero todos sabían la verdad. Mauricio Díaz los había obligado a mover ficha. Mientras tanto, Amanda Díaz fue absuelta de todas las acusaciones. La investigación formal desapareció discretamente, tan rápido como había surgido. Pero el daño ya estaba hecho. Su nombre había sido arrastrado por los titulares. Su integridad como jueza, puesta en duda. Y aún así, se mantenía más fuerte que nunca. Voy a presentar una moción para revisar cómo se utilizan las denuncias contra jueces como armas políticas, dijo a sus colegas. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada mujer racializada en el sistema judicial, que es castigada simplemente por decir la verdad.
El efecto dominó de la familia Díaz era imparable. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El agente López presentó su renuncia. Su comunicado fue breve pero revelador. He servido 10 años en este departamento y creía entender mi deber. Pero tras lo ocurrido con el doctor Díaz y la forma en que lo manejamos, he comprendido que he sido parte de un sistema en el que ya no creo. Renuncio para reflexionar, aprender y ser mejor. Fue la primera grieta real en el 1969. Muro, pequeña, pero significativa. Esa misma tarde, Mauricio visitó el Centro de Salud Mauricio Díaz, donde cientos de personas se habían reunido para una vigilia con velas. No era solo un homenaje, era un movimiento. Había estudiantes, médicos, profesores, artistas, padres, rostros de todos los colores, sosteniendo carteles que decían: "Te vemos. La justicia es poder. Elías merece algo mejor". Cuando Mauricio subió al improvisado escenario frente a las puertas de la clínica, los aplausos resonaron como truenos. Esta vez no dio un discurso largo. Simplemente dijo: "Gracias por estar conmigo. Pero esto nunca se trató de mí. Se trató del mundo que queremos dejarles a ellos". Y señaló a los niños que sostenían velas en la primera fila, incluyendo a Elías, de pie, orgulloso, con los ojos abiertos de emoción, tomado de la mano de Amanda. Mauricio sonrió. Y les prometo esto: apenas estamos comenzando. 6 meses después, la ciudad se veía diferente. No porque los edificios hubieran cambiado, no porque se hubieran escrito nuevas leyes, sino porque algo más profundo había comenzado a transformarse. Algo que no podía medirse en titulares ni en etiquetas virales. Se notaba en la forma en que la gente se detenía antes de hacer suposiciones, en cómo los agentes hablaban, ahora con más cuidado, escuchando antes de reaccionar. En la forma en que una nueva generación de niños y niñas negros caminaban por los parques, escuelas y tribunales, con un poco más de espacio para respirar. Y en el centro de ese cambio estaba Mauricio Díaz. La iniciativa Elías había crecido más rápido de lo que nadie había previsto. Se habían abierto capítulos en 12 ciudades, ofreciendo capacitación para departamentos de policía, asistencia legal a víctimas de perfilamiento y talleres escolares sobre sesgo racial y justicia social. El lema "La justicia comienza con la dignidad" se convirtió en una campaña nacional. Se imprimía en vallas publicitarias, murales, mochilas, incluso era llevado con orgullo en las insignias de agentes que habían pasado por los nuevos programas de formación. Y en un giro que nadie anticipó, la Junta Directiva de Soluciones de Seguridad Centinela votó a favor de nombrar a Mauricio presidente honorario, otorgándole supervisión permanente sobre todas las operaciones éticas y de formación. Algunos se resistieron. Algunos renunciaron. Pero muchos se quedaron y cambiaron. En el último foro público del año, celebrado en el auditorio de la universidad, Mauricio fue invitado a dar el discurso de clausura. Subió al escenario lentamente, con un bastón ahora. No por debilidad, sino por la edad. Su voz era más suave que antes, pero cada palabra seguía cargada del mismo peso, la misma serenidad firme. "No intenté cambiar una ciudad", dijo. "Solo quería volar una cometa con mi nieto". El público sonrió, algunos ya con los ojos brillosos. Pero cuando la dignidad se ve desafiada, se nos da una elección: quedarnos en silencio, o alzarnos más fuerte que el ruido que intenta borrarnos. Miró hacia Amanda y Elías, sentados en la primera fila. Todo lo que hice, cada lucha, cada noche sin dormir, cada cámara, cada discurso, fue por ellos, por sus hijos, por todos los nuestros. Pausó un momento. Sé que el sistema sigue siendo imperfecto. Sé que la injusticia no ha desaparecido. Pero quizá, solo quizá, ahora hay una grieta en el muro. Y por esa grieta comienza a entrar la luz. El auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo. No por cortesía, sino por reverencia. Fuera del auditorio, Elías tiró suavemente de la manga de Mauricio. ¿Abuelo? ¿Sí, campeón? Quiero ser como tú cuando sea grande. Mauricio sonrió, agachándose con cuidado hasta quedar a la altura de los ojos del niño. No, dijo con ternura. Tú serás mejor, porque crecerás en un mundo que estamos haciendo mejor, juntos. Lo abrazó con fuerza, con el corazón lleno. Esa noche,
Mientras Mauricio se sentaba solo en su estudio, tomó su pluma y abrió una página en blanco en su diario. La observó un momento y luego escribió lentamente, con intención. El cambio no siempre empieza con el poder. A veces empieza con el dolor. Pero si te mantienes firme en medio del dolor, el poder llegará. Y cuando llegue, úsalo para elevar a los demás. Se recostó en su silla, miró por última vez el perfil urbano iluminado antes de dormir, y sonrió. Porque la justicia finalmente había golpeado más fuerte que el prejuicio. Y la esperanza ya no era un susurro, era una voz que el mundo entero podía oír. Porque la justicia finalmente había golpeado más fuerte que el prejuicio. Y la esperanza ya no era un susurro. Era una voz que el mundo entero podía oír. La ciudad había cambiado. Pero más allá de las políticas, las reformas o los programas, lo que realmente había cambiado era la percepción. La forma en que las personas veían a los demás. La forma en que la historia de un solo hombre había obligado a una comunidad entera a mirarse al espejo. La historia de Mauricio Díaz se convirtió en una lección viva. Universidades incluyeron su caso en clases de derechos civiles. Documentales comenzaron a producirse. Organizaciones internacionales contactaron a la iniciativa Elías para replicar el modelo en otros países. Y lo más importante, los niños preguntaban por él en las escuelas. ¿Quién es el señor del cartel que dice la justicia comienza con la dignidad? Y los profesores respondían con orgullo. Ese es el doctor Díaz, el hombre que cambió la forma en que esta ciudad escucha, aprende y actúa. A veces, Elías caminaba por el parque. Ese mismo parque donde una cometa alguna vez surcó el cielo, y donde también se encendió una llama de injusticia. Y los adultos se le acercaban con respeto. ¿Tú eres el nieto del doctor Díaz? Elías asentía con una sonrisa tímida. Tu abuelo es un héroe, ¿lo sabías? Y él respondía siempre igual. Sí. Pero también es solo mi abuelo. Y siempre fue un héroe. Incluso antes de que todos lo supieran. En el corazón de la ciudad, un mural cubría ahora una de las paredes del Centro de Salud Mauricio Díaz. Mostraba a Mauricio de pie junto a Elías, los dos sosteniendo una cometa al viento. Bajo la imagen, una frase. Desde el dolor nace el poder. Desde la dignidad se construye la justicia. Y esa frase ya no era solo arte en una pared. Era una semilla en la conciencia colectiva. Porque aunque las esposas habían sido reales, lo verdaderamente transformador fue lo que simbolizaban. Y porque al final del día, un hombre solo quería pasar tiempo con su nieto en un parque. Y terminó cambiando el curso de toda una ciudad. Años después, en una ceremonia discreta pero emotiva, el nombre de Mauricio Díaz fue grabado en 1980, una placa dorada que colgaba del vestíbulo del Museo de Historia Social y Derechos Humanos. El acto no fue transmitido por televisión. No hubo discursos políticos. Solo estuvieron presentes sus seres queridos, antiguos colegas, jóvenes, estudiantes y vecinos que simplemente nunca olvidaron. Amanda, ya con algunas canas en las sienes, acarició la placa con los dedos. Elías, adolescente ahora, la observaba en silencio. Vestía una camiseta con el logo de la iniciativa Elías, donde ya era voluntario activo. Una mujer mayor, desconocida, para ellos, se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Gracias por compartirlo con el mundo. Amanda sonrió con humildad. Fue el mundo quien decidió escucharlo. Ese día, cientos de personas pasaron por el museo. Y aunque algunos solo leyeron la placa y siguieron caminando, otros se detuvieron más tiempo. Y uno por uno, comenzaron a entender que la historia más poderosa no es la que termina con aplausos, sino aquella que sigue resonando en los actos cotidianos. Una conversación, una decisión, una semilla de conciencia. Y así, en un rincón sereno de un museo, la historia de un hombre, abuelo, doctor, símbolo, seguía viva. No por lo que sufrió, sino por lo que inspiró a otros a cambiar. Y cada vez que alguien preguntaba, ¿quién fue Mauricio Díaz? La respuesta no era un título, ni un número de cirugías, ni un eslogan de protesta. La respuesta era sencilla. Fue el hombre que enseñó que la dignidad no se suplica, se defiende.